Empecemos. Francisco Lopera encontró en la misma naturaleza, en el cerebro de una mujer llamada Aliria, las claves que el mundo necesita para desarrollar la cura y evitar que el Alzheimer siga siendo un padecimiento para millones de pacientes y para las familias que ven cómo sus seres queridos terminan postrados y desconectados por completo de la realidad. El doctor Lopera le confió a José Monsalve el secreto de sus hallazgos. Esta es una investigación de impacto mundial. De los resultados más importantes de nuestra investigación durante 40 años, el descubrimiento de un gen protector para el Alzheimer en una mujer paisa de las familias afectadas con Alzheimer que se llama Aliria y que es un ser excepcional en el planeta, que le regaló la cura del Alzheimer al mundo. Aliria es el único ser en el planeta que tiene en su biología el gen del Alzheimer, porque es portadora de la mutación paisa, y otro gen mutado que le cura la enfermedad de Alzheimer. Esta historia se trata de una enfermedad progresiva, incurable y mortal, el tipo de demencia más común conocida como Alzheimer. Pero esta historia se trata también de la posibilidad real de una cura gracias a la ciencia colombiana. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en una degeneración o muerte neuronal por causas desconocidas, en la mayoría de los casos, que produce atrofia del cerebro, pérdida de volumen, pérdida del tamaño, y eso va asociado a síntomas de pérdida de memoria y de otras funciones cognitivas. El Alzheimer, esa atroz enfermedad que va evaporando el cerebro de a poco hasta alienar al paciente dejándolo muerto en vida, y que en la etapa final hace que el organismo incluso olvide actos instintivos como tragar o respirar. El Alzheimer, después del cáncer, la enfermedad más temida por la humanidad. Hay aproximadamente 50 millones de personas en el mundo con demencia y la mayoría de ellas con Alzheimer. Para el 2050 serán aproximadamente 120, 130 millones de personas en el mundo con demencia. Doctor, ¿y en Colombia es agravado el panorama? Es el país del mundo donde hay más formas de Alzheimer autosómico dominante, familiar, puede ser hereditario. Francisco Lopera es neurólogo de la Universidad de Antioquia y es una eminencia mundial entre quienes investigan los misterios del Alzheimer. En el 84 descubrió la llamada mutación paisa, un error en un gen que hace que quien lo herede sí o sí sufrirá de la enfermedad. Yo era estudiante de neurología, estaba haciendo mi residencia, en el primer año me tocó recibir un paciente de Belmira. Ajá. Y ese paciente tenía 47 años y estaba demente. Pero lo que me llamó la atención era que su demencia era una demencia tipo Alzheimer, pero la edad no me cuadra. Segundo, su padre, su abuelo y varios miembros de la familia habían tenido lo mismo. Entonces dije, aquí también hay otra cosa muy curiosa, hay una forma hereditaria. Desde entonces le ha seguido el rastro a más de 25.000 pacientes y ha participado en importantes ensayos clínicos de eventuales medicamentos contra la enfermedad. Entre el 84 y el 2000 se reconstruyeron la mayoría de las cenarías. Además, es cofundador del único banco de cerebros que tiene el país. Ahora me tocó en el Congreso Mundial de Alzheimer 5.000 sillas. Ajá. Para llevar una conferencia en inglés, contando el cuento de acá. Y el cuento de acá es nada menos que una revelación de impacto mundial. Lopera y su equipo de investigación descubrieron el Santo Grial, aquella mujer llamada Aliria Rosa Piedrahíta que sí o sí tenía que haber sufrido de Alzheimer, pero que resultó que estaba blindada. Ella vino muchas veces acá a la CIU, al área asistencial donde se hace la atención de pacientes. Arriba en los pisos tenemos el laboratorio de neurociencia, que es donde se hace, digamos, se llevan las muestras de sangre para extraer el DNA y donde se hacen los experimentos con ratones, con moscas. Tenemos ratones con Alzheimer para hacer experimentos en el laboratorio. Tenemos moscas con enfermedad de Parkinson. Para entender lo relevante de Aliria hay que diferenciar dos grupos de personas que andan por el mundo. Quienes eventualmente pueden llegar a padecer la enfermedad y quienes con toda seguridad sufrirán de Alzheimer. ¿A qué? Aquí era donde venía, sí, a los consultorios que hay ahí. El Alzheimer con la mutación paisa es producido por un gen de causalidad. ¿Qué significa? Que una anormalidad en ese gen causa la enfermedad y no se necesita más
para producir la enfermedad. En cambio, los genes de susceptibilidad no son genes de causalidad, son solo de susceptibilidad, de riesgo. ¿Y qué significa? Que si yo tengo genes de susceptibilidad, tengo mayor riesgo de sufrir la enfermedad, pero no necesariamente me va a dar. Y Aliria tenía la mutación paisa, es decir, el error genético que hace que con certeza se desarrolle el Alzheimer a edad temprana. Pero cuando el doctor la descubrió era una abuela lúcida, sana, un caso nunca visto. Ella venía de área rural, pero vivió aquí en Medellín. Confirmamos que sí era portadora de la mutación paisa y que tenía que haber tenido síntomas de pérdida de memoria desde los 44, haber tenido demencia hacia los 49 y estaba con 70 años sana. Entonces viajamos con ella 3 veces a Boston a hacerle una cantidad de chequeos en la Universidad de Harvard. Este es el cerebro de Aliria protegido, es decir, con enfermedad de Alzheimer, pero protegido de la enfermedad de Alzheimer, como se puede ver en las placas. ¿Qué hizo que Aliria, teniendo en su genética un tiquete seguro al infierno del Alzheimer, no padeciera la enfermedad? El doctor Lopera encontró la respuesta en otro gen atípico. Descubrimos que Aliria era portadora de otra mutación en otro gen, que se llama ApoE3. Esa mutación no solamente produce dislipidemia, sino que retrasó el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en Aliria por 30 años. O sea que 30 años de protección del Alzheimer, eso es la cura de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer afecta a mayores de 65 años. Y si yo puedo retrasar 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer esporádico, pues lo estoy curando, porque casi nadie sobrepasa los 95 años. Aliria era una mujer de origen campesino que vivía en un barrio popular de Medellín cuando fue descubierta como un fenómeno por la ciencia. En su casa nos recibieron sus hijas. Quiero un pico. Otro. Saque la lengua. Aliria era dicharachera y vanidosa. Le gustaba el aguardiente, la música y escribir. Su hija Rocío le heredó la vanidad, mientras que Magali es tímida y accedió a conversar con nosotros con la condición de no salir de frente a la cámara. Una charlatana, dichos, ella mantenía muchos dichos, muchas cosas, mi mamá. No, y ella pongamos por Vea. ejemplo, ella entraba a alguien y ella le decía, bien pueda síngase, suelte lo que le cuelga. Ajá, entonces Así, imagina pues, venía algún hombre y ahí suelte lo que le cuelga. Ella... Guau, 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 y se largaba a reír por todo. Aliria fue informada de que era un caso excepcional que podría brindar esperanza para millones de pacientes y con compromiso y buena voluntad se puso a disposición de los científicos. Era una mujer campesina de Antioquia, muy alegre, muy feliz, le gustaba mucho bailar y beber. Ajá. Cuando la invitamos a Boston, yo voy a Boston, participo en todas las investigaciones, pero me tienen que pasear por toda la ciudad y llevarme a conocer la ciudad. Fue muy chistoso porque nos tocó llevarnos la recién operada, ¿cierto? Y David era por todo Boston con ella, ella matada en una silla de ruedas. En noviembre de 2020, en plena pandemia, Aliria falleció, pero no de COVID ni de Alzheimer, sino de cáncer. Eso fue el regalo de Aliria, porque el hecho de que ella haya tenido ese gen protector, ahora lo que tenemos que es imitar lo que la naturaleza hizo en Aliria. Lo descubierto con Aliria abre una oportunidad sin precedentes en la lucha contra esta enfermedad. Lopera y su equipo, en asocio con otras universidades del mundo, ahora trabajan en hallar la mejor forma de replicar la mutación protectora para inocularla en pacientes de Alzheimer. Esa mutación, por ejemplo, yo tomo el virus del dengue, se extrae todo lo que tiene la cápsula del virus en el interior y se le pone una información genética, que es la mutación Christchurch. Y yo puedo producir una infección viral informática. Puedo producirla e introducirla en el cuerpo de una persona que tenga un gen de Alzheimer. Y entonces esa información debería proteger ese cerebro del desarrollo de la enfermedad. Esa es una manera. Otra forma podría ser produciendo un medicamento que imite la composición y acción del gen protector hallado en Aliria. Uno podría desarrollar un medicamento que imitara
la acción de ese gen en el cerebro de Aliria, y si yo desarrollo un medicamento que tiene esa capacidad, pues al dar ese medicamento estoy haciendo lo que hace el gen protector. Cuando Aliria falleció, su familia estuvo de acuerdo en donar su cerebro para continuar las investigaciones. El cerebro de Aliria está en muchas partes, porque hay una parte aquí en el Neurobanco de la Universidad de Antioquia, hay fragmentos en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, hay fragmentos en el laboratorio de Ken Kosick en la Universidad de California, en Santa Bárbara, hay otros fragmentos en Arizona, Estados Unidos, con el equipo de Banner. Entonces hay mucha gente estudiando el cerebro de Aliria. El cerebro de Aliria es el más famoso entre cientos que tiene el Neurobanco de la Universidad de Antioquia. El doctor Villegas trabaja con Lopera y es el coordinador de este banco de cerebros. El banco se inició hace aproximadamente 27 años, cuando fue donado el primer encéfalo para investigación. En la actualidad tenemos 464 cerebros almacenados. ¿Este es el único neurobanco del país, doctor? Es el único banco de cerebros que existe en el país. Villegas conoce la enfermedad del Alzheimer como pocos. Por fuera, a través de innumerables pacientes. Por dentro, gracias a cerebros diseccionados y analizados en este laboratorio. El hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho. Aquí está la fosa interhemisférica, ¿cierto? Sí. La parte inferior, entonces tenemos aquí muy atrofiados los lóbulos temporales, estos. Un cerebro con una enfermedad de Alzheimer puede perder entre 200 gramos y hemos tenido casos que han perdido, pues que han llegado a cerca de 700 gramos. De pérdida. De pérdida. ¿Y en promedio cuánto debe pesar un cerebro saludable? Se toma que el cerebro de un hombre pesa aproximadamente 1.450 gramos y el de una mujer pesa aproximadamente 100 gramos menos. Lo más escalofriante es cuando los pacientes llegan al nivel avanzado del Alzheimer, cuando abandonan el terreno de la conciencia cognitiva sin jamás retornar, quedando postrados en la nada, pero vivos. ¿Un paciente de Alzheimer terminal muere de Alzheimer o qué lo lleva a la muerte? Los pacientes no mueren de enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad lleva a un estado de postración. Y el estado de postración genera enfermedades que matan al paciente. El trabajo de los científicos depende de personas como Aliria. Para llegar a descifrar el Alzheimer y otras enfermedades neuronales se requiere de pacientes con voluntad y la donación de cerebros de recién fallecidos. Medio cerebro se guarda en formol y medio cerebro se guardan en congelado. Están dando lo más preciado que uno puede dar, como es la parte de un ser querido, y nos la están entregando para que nosotros la aprovechemos y aprendamos lo más que podamos de ella. Pero con eso estamos dando vida indirectamente a otras personas. Los pacientes que apoyan las investigaciones y quienes suscriben el consentimiento informado para donar su cadáver a la ciencia saben que los resultados no los beneficiarán. Es un acto humanitario en favor de las próximas generaciones, tal como lo hizo Aliria. Este es el cerebro de Aliria, la parte que está congelada. Cada cerebro que nos donan es una luz que nos están dando para encontrar la solución. Entonces, cada caso nos está ayudando muchísimo. Lo que pasa es que el caso de Aliria fue un caso que al ser tan diciente generó un impacto muy grande y abrió unas puertas que se están explorando. En el contexto científico de Colombia no se ha comprendido lo trascendental del caso de Aliria y menos en la opinión general. El doctor Lopera lo dice con todas las letras. Aliria va a ser más famosa que Augusta. Augusta es la primera mujer que donó el cerebro para el Alzheimer, que era una paciente del doctor Alois Alzheimer. Ella murió en 1905 y es una mujer muy famosa en la literatura de la investigación del Alzheimer. Pero Aliria será mucho más famosa porque no solamente mostró cómo es un cerebro con Alzheimer, sino cómo es que un cerebro con Alzheimer se puede proteger del Alzheimer. La contribución de Aliria en vida y post-mortem es la de una colombiana sencilla que a cambio de nada quiso aportar esperanza a millones de pacientes que sufren y sufrirán la terrible enfermedad. Nos tomamos una foto con Aliria y con sus hijos. Ese fue el último momento que me recuerdo de contacto presencial con Aliria. Es el ser más excepcional que yo he visto en toda mi carrera médica y de investigación y absolutamente excepcional. Conforme las investigaciones avanzan,
Aliria deja de ser el secreto mejor guardado de la ciencia colombiana y se proyecta como la más fenomenal contribución en 115 años de lucha del mundo contra la pavorosa enfermedad. Si usted es consciente de lo importante del trabajo que hace el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia con el Banco de Cerebros, deje un consentimiento para que al final de la vida su cuerpo sea útil para la ciencia. Es un regalo para el futuro. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.